Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Magnates de Ladrillo. Yo soy Charlie Hoyos y en el episodio de hoy vamos a hacer algo muy especial. Y es que, como sabes, hace unos días, día 17 de octubre, hice el lanzamiento de mi libro, de la Biblia del Magnate del Ladrillo. Y oye, ha ido todo estupendamente bien. Ha ido muy bien porque en tan solo un día y pico, 2 días, el libro ha alcanzado la posición número 2 en el ranking de los bestsellers de la sección inmobiliaria de Amazon. Así que oye, estoy contentísimo porque veo que está teniendo una acogida brutal, ¿no? Y lo que quería hacer es una serie de podcasts explicando un poco algunos extractos del libro, ¿no? Pues oye, para que veas un poco qué es lo que hay dentro, ¿no? Por qué la gente le está gustando, por qué la gente se está interesando tanto por el libro, ¿no? Así que bueno, en este primer pequeño episodio lo que quiero decir simplemente es un poco dar una pasada muy rápida al índice de contenidos, pues para que sepas un poquito la estructura, ¿vale? Pues mira, el libro son 388 páginas. El libro está dividido en 12 capítulos. Empezamos con el libro con el prólogo de Carlos Galán, ¿vale? Luego al final también tenemos un epílogo de Miguel Ángel García, de Amigo Inversor. Y bueno, empezamos un poquito con por qué este libro, ¿no? ¿Por qué me decidí a escribir este libro? ¿Dónde encontré la inspiración para escribirlo? Etcétera, ¿vale? Que haré un pequeño extracto también para explicarte esto porque me parece importante. Y bueno, lo tenemos dividido en 12 capítulos. El último es como un bonus, ¿vale? Un popurrí de cosas. Primer capítulo está un poquito más orientado a la mentalidad que debe tener un magnate de ladrillo, un inversor inmobiliario, ¿vale? Así que, bueno, pues las razones, los motivos por qué convertirse en un magnate de ladrillo, por qué eso de la carrera a la rata, le doy una vuelta, ¿vale? Le doy una vuelta importante pues para que entiendas por qué, que entiendas por qué la gente está atrapada, a lo mejor es tu caso incluso, y por qué es imperativo que decidas salir de ella, ¿no? Luego también, pues, ¿por qué no debes poner tu destino a merced del azar? ¿Vale? Te cuento ahí algunas cositas muy interesantes. ¿Cuáles son los 7 ingredientes del magnate ladrillo? También te cuento 7 razones para convertirte en un magnate ladrillo. La ley de Parkinson y la libertad financiera, súper interesante, ya verás, son cosas pues que te invitan a salir un poco de tu zona de confort como no inversor, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es el perfil del arrendador de viviendas medio? Que esto pues te va a chocar bastante, porque a veces pensamos que es una persona rica y tal, y para nada lo vas a ver. Porque como siempre decía mi abuelo, no hay que ser rico para vivir de las rentas, pero vivir de las rentas sí que te puede hacer rico, ¿no? Continuamos con el mercado, la situación del mercado inmobiliario en España, la fiebre del ladrillo, el régimen de tenencia en España y en Europa, ¿vale? Una comparativa de cómo son los inversores inmobiliarios aquí y en Europa, cuántos magnates de ladrillo hay en España, y luego propongo 3 ejercicios que te invito a hacer, como también coach, que tengo la formación de coach, ¿no? Y es un poco la preparación psicológica, emocional y descubrir tu Ikigai, ¿no? Esa palabra, maravillosa palabra japonesa. Entonces empezamos con 3 ejercicios, la fiesta de tu vida, 100 cosas sobre ti, y todos tus deseos se hacen realidad. Son cojonudos para ponerte un poco en la mentalidad de ese inversor, ¿no? Luego continuamos con una vuelta que le doy a la ley de la atracción. Y luego el plan de magnate de ladrillo, ¿vale? Esto es un plan que te propongo hacer al principio del libro y que conforme vayas aprendiendo, pues lo vas a ir modificando, lo vas a ir adaptando a tu situación, a tu perfil como inversor y tal. Y bueno, luego ya verás otra sorpresa para compararlo, ¿no? Con lo que has ido aprendiendo. Eso primer capítulo 1. El capítulo 2, pues te enseño a analizar y atrapar oportunidades rentables, ¿vale? Y te lo cuento a través del secreto de Braulio, cómo jubilarse a sus 50, 55 años para vivir de las rentas, ¿no? Y es un caso de una persona que no tiene un salario súper extraordinario, sino un salario bastante medio en España, que es bastante sencillo tener salarios superiores, y cómo una persona es capaz de hacer un patrimonio tan majete como hace al final de su vida. Y te cuento todo, año por año, cómo lo ha ido haciendo, ¿vale? Es un secreto ficticio, pero que es bastante aplicable, bastante plausible aplicarlo en la vida real, ¿vale? Luego te hablo de la tipología de bienes raíces o inmuebles, cómo has de definir tu modelo de piso ideal con flexibilidad, cómo analizar y evaluar una inversión inmobiliaria, análisis y selección de 5 inversiones rentables en España. Esto básicamente selecciono 5 inversiones en España, allá no vamos a temas ficticios, sino que también he ido cogiendo datos de ciertas inversiones que se han ido realizando y de otras personas y tal. Pues son básicamente 5 inversiones que he seleccionado y que te cuento cómo sería en diferentes ciudades de España y dónde sería más y menos rentable, ¿vale? Donde es más, menos accesible y tal, ¿vale? Luego también un análisis y rentabilidad de las inversiones en viviendas en España. Te hago un análisis de mercado de vivienda en España. Vale, luego también te cuento cómo puedes desde tu casa analizar un inmueble, analizar también cómo es la rentabilidad, ¿no? Pues te cuento cómo analizar el mercado de vivienda por ciudades, por comunidades autónomas, por pueblos, como quieras.
Te enseño también un poco qué es lo que puedes hacer a través de la DGC, ¿vale? De la Dirección General de Catastro. Cómo analizar, pues como te decía, por comunidades españolas, ¿vale? Empezamos por lo grande. O sea, hemos empezado por España, luego comunidades autónomas. Después, cómo hacerlo a través, y cojo el ejemplo de Madrid, cómo hacer un análisis a través de los 21 distritos municipales de Madrid. Continuamos con análisis y selección de los barrios más rentables, ¿vale? O sea que vamos de España, comunidad autónoma, ciudades, distritos y barrios, ¿vale? Para que veas ese análisis y seas capaz de atrapar oportunidades más rentables que la media, que al final lo que quiere hacer cualquier persona es, oye, lo estoy haciendo mejor que la media, ¿vale? Continuamos con los informes de Idealista, Fotocasa, Tecnocasa y Tinsa, que a mí me parecen fundamentales para entender qué es lo que sucede, ¿no? En el mercado inmobiliario. Continuamos con ciertas aplicaciones importantes que te pueden ayudar pues a atinar un poco más, ¿no? Pues con los precios de mercado. Sobre todo, que no pagues más por metro cuadrado, ¿vale? Porque si tú estás pagando 500 euros más por metro cuadrado por una vivienda de 60 metros, pues esos 500 por 60 estarías pagando 30.000 eurazos más por ese inmueble que lo que te correspondería, ¿no? Entonces, claro, son 30.000 euros menos de rentabilidad que vas a arrastrar de por vida. Más cosas. También te hablo de simulaciones, escenarios de precios de alquiler, te hablo de la gran matriz, así es como la llamo, la gran matriz de la rentabilidad bruta. Es una tablita que a simple vista puedes ver exactamente cuál es tu rentabilidad bruta dependiendo del precio de compra y del precio de alquiler anual. Y también cuál es el PER, ¿no? Es decir, cuántos años vas a tardar en recuperar inversiones. Con esos dos cuadros te vale de por vida. Es aplicable a cualquier país, ciudad, distrito, barrio, lo que quieras, de verdad. Te los tienes que plastificar o llevarlos en el móvil y lo ves de un vistazo, ¿vale? Si no quieres hacer cálculos. Continuamos con la investigación telemática de un inmueble. Tours y visitas virtuales, con la búsqueda de referencias catastrales, registro de la propiedad, certificado IT de la vivienda. ¿Cómo puedes verlo tú desde tu casa? Cuando vayas a comprar una vivienda, ¿no? Puedes llegar y ver, oye, esta vivienda lo ha pasado, no lo ha pasado, lo ha suspendido. Luego ya una vez que hemos investigado pasamos a la acción, es decir, visita física de los inmuebles y luego vamos a por la negociación del inmueble. Y aquí te doy unos tips que te prometo que te van a hacer comprar de una forma mucho más económica, ¿vale? Son truquillos probados. Hay uno que no lo he probado, además lo menciono en el libro, que es de un grande del sector de ladrillo, pero que oye, que te invito a que lo pruebes y compartas resultados. A mí me parece cojonudo, sobre todo para esos inmuebles que llevan mucho tiempo en el mercado, ¿vale? Y que al final pues puedes hacer que se lo piense dos veces el propietario y te haga un descuento muy importante. Continuamos, ¿qué más podemos ver en el libro? Pues la firma del contrato de arras, súper importante, ¿vale? Hay ciertos puntos ahí que tienes que tener en cuenta si no quieres perder pasta, ¿vale? Continuamos con el capítulo 3, que le he titulado El arte de conseguir financiación. Súper importante, ¿vale? Porque al fin y al cabo el sector de ladrillo está muy vinculado a la financiación, ¿no? Al apalancamiento. Y bueno, te hablo ahí un poquito de los conceptos clave sobre financiación. En 2 páginas, 3 páginas te explico todo lo que debes saber para no perderte en el mundo de la financiación, para ir a un banco y tener la suficiente confianza como para hablar de tú a tú, ¿vale? De tú a tú con el banquero. Te hablo de la nueva ley de hipotecaria en España, súper importante conocerla, junio de 2019. Básicamente esta ley juega a favor del consumidor, juega a favor del prestatario, ¿no? De la persona que pide esa hipoteca, y has de tener en cuenta cuáles son las cartas que puedes jugar y que no te toren un poco, ¿no? Luego te hablo de las fuerzas de Porter, ¿vale? Y cómo lo adapto a este mercado inmobiliario. Y básicamente son ciertos factores, o más bien un factor sobre todo, en el que te puedes apalancar para conseguir mejores condiciones de financiación. Continuamos. Ciertas preguntas que te van a hacer durante este proceso de hipoteca, ¿vale? ¿Para qué quieres la financiación? ¿Vale? ¿Por qué es tan importante? Para que entiendas también un poquito qué es lo que buscan los bancos, y en función de eso tómatelo como que ellos son tu cliente, ¿no? Tú tienes que venderlos a ellos, que tú les puedas dar la suficiente confianza como para pagarle los intereses y devolverle la pasta, ¿no? Entonces vamos a darle una vuelta al revés, que no eres tú el cliente, sino que lo son ellos y les tienes que convencer, ¿no? Para que te den la pasta. Al final, son también tu cliente, ¿no? En el sentido de que te están dando financiación a cambio de intereses. Continuamos. Tu residencia fiscal, ¿por qué es tan importante? Normalmente tú como magnate de ladrillo, como inversor inmobiliario, seguro o casi seguro que vas a ser residente fiscal en España. Pero hay otros muchos, que además los tengo como seguidores, y son personas que son expatriadas. Y ahí cambia un poquito la película, pero aún así se pueden hacer cosas, ¿no? Te cuento también el informe de riesgo sirve, todo lo que tienes que saber. Hipoteca tipo fijo, variable o mixto, súper importante porque las hostias que se está dando la gente que han pedido a variable, fíjate ahora, ¿no? Con el Euribor como está. Así que bueno, yo soy siempre de la opinión, bueno, te lo diré en el libro si lo quieres leer, cuál es el tipo de hipoteca que yo prefiero.
y lo que yo haría siempre en tu lugar, ¿vale? Luego hablamos de la diferencia entre valor de transacción y valor de compra, cómo puedes jugar con esos valores y negociar, porque al final tienes que negociar con el banco, nunca puedes llegar a decir sí a todo, sí, amén a todo, ¿vale? Jamás. Seguimos hablando de hipoteca con o sin vinculaciones, cómo puedes determinar si decides contratar vinculaciones o no. Continuamos con la doble garantía como herramienta para conseguir bien la hipoteca o incluso más financiación. También continuamos con qué hacer si el banco te pide garantías adicionales, ¿vale? Cómo puedes apalancarte también en otras fuentes de financiación, digámoslo así, ¿vale? O en otras personas. Luego también, bajo un ejercicio, porque esto es una cosa importante que no he hecho todavía, pero en mi libro tenemos más, no sé si son 80, 90 o 100 tablas, ¿vale? Y todo lo que te planteo con ejercicios prácticos, muy sencillitos, pues para que unos reales y otros ficticios, pero para que puedas entenderlo, ¿no? Porque al final la teoría sin práctica es utopía, ¿no? Entonces hay que verlo siempre con un buen ejemplo. Entonces te propongo esto, ¿no? A cuántos años hipotecarte y los pros y los contras en base a ejemplos. Sobre todo que si tú te financias a muchos años, el interés compuesto va a jugar en tu contra, porque va a jugar a favor del banco, ¿no? Entonces es un poco ese toma y daca que tienes que valorar. Pero vamos, con los ejemplos que te pongo es que lo vas a entender todo perfecto. Luego vemos a ver cómo el banco calcula si te concede o no te concede la hipoteca, cómo puedes también un poco conseguir mayor financiación. Luego también cómo tienes que crear una buena impresión ante los banqueros, te voy a dar unos tips cojonudos. De qué manera puedes delegar la negociación de hipotecas, ¿no? Sobre todo esto cuando no tienes experiencia o no tienes tiempo, ¿no? Y cómo puedes conseguir mejores condiciones y si te compensa en tu caso específico o no. Total, te hago también un ejemplo que lo vas a ver rápido. Luego, comparar. ¿Cómo puedes comparar si tus condiciones de hipoteca son mejores, similares o peores que la media? Porque a nadie nos gusta estar por debajo de la media, ¿no? Entonces aquí te cuento cómo hacerlo y cómo hacer para que no estés en ese lado por debajo de la media, básicamente, ¿no? Luego te hablo del ITP también, cómo es por comunidades, ahora también con el valor de referencia. Te hablo de la amortización anticipada del préstamo hipotecario, cuándo compensa y cómo, ¿vale? Si es amortización pues de tiempo o reduciendo la cuota. Y luego al final un poco un resumen, ¿no? Total de cómo funciona todo el proceso. Nada, súper esquemático para que lo entiendas. Y continuamos con el capítulo 4, que le titulo Lavado de cara, Home Staging y la magia de las reformas. Te cuento aquí varios truquitos sobre cómo hacer que tu vivienda sea mucho más atractiva y que la persona que vaya a entrar a vivir, para alquilar, o incluso si vas a vender, que haces más flipping, pues se llega a enamorar. Y cuando alguien se enamora, pues hace cosas poco racionales. Es decir, juega a favor de tu rentabilidad, ¿no? Y bueno, te hablo un poco de Cupido, del flechazo del home staging, te hablo del poder del neuromarketing, te hablo de los planos de tus inmuebles, te hablo del certificado energético, del boletín eléctrico, te hablo del mantenimiento e inspección obligatoria de los aparatos térmicos, del bombín de las cerraduras, te hablo de cómo hacer una reforma sin que te la cuelen, digámoslo así, ¿vale? Luego, pues también cuidar de las instalaciones de gas, etcétera, ¿vale? Básicamente es cómo tener la vivienda a punto. Y seguimos con el capítulo 5, Ley de Arrendamientos Urbanos, que aunque tengamos la ley de vivienda, pero sigue pintando mucho, ¿vale? Sigue siendo la base de las relaciones entre propietario e inquilino. Te cuento cuáles son los conceptos básicos que no debes dejar de lado, que tienes que sabértelos de memoria, y cuáles son los artículos que has de grabarte a fuego. Porque un magnate de ladrillo que no conoce las reglas del juego está condenado a perder el juego. Y perder el juego, cuando estás invirtiendo, supone que puedas llegar a perder mucha rentabilidad o incluso a arruinarte, ¿vale? O sea, te cuento lo básico, muy poquitas páginas, para que lo entiendas. Y continuamos con el capítulo 6, súper importante, búsqueda del inquilino ideal, contrato y gestión. Primero, una introducción, pero sobre todo, hacerte reflexionar si tú quieres procurar una gestión activa o pasiva de tus inquilinos. Continuamos con el plan de marketing para poner un buen anuncio de alquiler de vivienda, ¿no? Continuamos con el plan de marketing de tu vivienda en alquiler para decir en qué precio, ¿no? Cómo puedes fijar el precio de tu vivienda. Te doy varias ideas. Continuamos con un ejemplo de un buen anuncio de alquiler de vivienda. Te doy un ejemplo de cómo puedes hacerlo basado más en las emociones, ¿vale? No tanto como suelen hacer las personas. Piso de 60 metros cuadrados, muy luminoso, tantas viviendas, un baño reformado para entrar a vivir. Pues hombre, ahí no estás, yo no me veo viviendo en esa vivienda, ¿no? Entonces te cuento cómo hacerlo, ¿vale? También te cuento, a mí me encanta este apartado, y es la criba perfecta para elegir un buen inquilino, y que
Bueno, te haré un pequeño extracto de esta idea, pues para que la veas. Y cuando hablo de la criba perfecta supone ideas o fórmulas que yo aplico para que no te lleguen a engañar los inquilinos a la hora de entrar en tu vivienda, ¿no? También te voy a contar 11 trucos para detectar inquilinos de baja calidad y que tienes que huir de ellos, ¿vale? Lo vas a detectar rápido con las pautas que te doy. Continuamos con el cálculo de solvencia y la tasa de esfuerzo del inquilino, que jamás debes superar. ¿Cuál es el perfil del inquilino medio? ¿Vale? Porque si tú vas a lidiar con inquilinos, pues tendrás que conocer a tu cliente objetivo, ¿no? Importante. Luego, cómo elaborar un buen contrato de arrendamiento. Son temas que te propongo que, independientemente de que cambie la ley de arrendamientos urbanos, son puntos que siempre vas a tener ahí, ¿vale? Muchísimo tendría que cambiar y no suele ser lo que sucede, ¿no? Pero vamos, son cosas para tú curarte en salud y que lo tengas por escrito por si mañana pasará algo, ¿vale? Hablamos también del blockchain inmobiliario, ¿vale? Cómo puedes deshacerte de los contratos en papel. También la fianza renditicia obligatoria y las garantías adicionales, cuánto o cómo es lo que puedes llegar a pedir y por qué es útil y cosas que jamás deberías hacer. Luego también cómo puedes procurar una buena gestión y relación con tus inquilinos. También te hablo sobre cómo el FIM, ¿vale? El fichero de inquilinos morosos, una aplicación que tiene, cómo puede ayudarte a gestionar los pagos de tus inquilinos y otras muchas herramientas. Otras fórmulas para actualizar la renta del alquiler, porque bueno, aunque haya salido la ley de vivienda, vamos a mantenernos todavía con lo que tenemos, ¿vale? Porque todavía no sabemos lo que va a suceder, así que bueno, vamos adelante con 3 índices que te propongo, porque el IPC no es el único, ¿vale? Y por último, cómo decir adiós al inquilino con garantías, porque hay muchos inquilinos que se las saben todas, ¿vale? Y te pueden buscar un lío gordísimo, te pueden buscar la mayor de las ruinas sin exagerar. Y es algo que te puedo asegurar que el 80% de los propietarios, o más incluso, no lo hace, y muchas veces por inquilinos jetas, caraduras y que van a pillar, a trincar, de verdad te puedes ver en serios problemas con muchos dolores de cabeza, con muchos gastos, y al final es que de verdad te puede buscar la ruina, ¿eh? Como tengas varios inmuebles y te surjan varios casos de estos, puedes tener muchos problemas, en definitiva, ¿vale? Así que yo te indico exactamente qué es lo que tienes que hacer. Capítulo 7. Asegurar tu patrimonio inmobiliario, porque a ver, tienes inmuebles, tienes electrodomésticos, tienes seguro de vida, o sea, tienes muchas cosas que tienes que asegurar, ¿no? Entonces te empiezo a hablar sobre cómo funciona el seguro del hogar en España, te empiezo a hablar, porque hay muchos propietarios que a mí me han llegado a decir, bueno, como a este inquilino le conozco toda la vida, o es amigo, o nos llevamos bien, no hace falta seguro, me lo ahorro y tal, ¿no? Entonces te cuento si realmente es la mejor medida, ¿vale? Luego también te hablo de cómo puedes dormir como un bebé, te hablo de los seguros de impago, te hablo de cifras reales de impagos en España y cómo puedes protegerte. Te hablo de los seguros antiocupas que puedes utilizar. Te hablo de los seguros de calderas y calentadores. Te hablo de esos seguros de manitas y de averías. Te hablo de la contratación y renovación de tus seguros. Y por último, porque es algo que, como digo, nosotros tenemos tropecientos mil seguros, ¿no? Y hay algo que tienes que tener muy en cuenta. Has de conocer unas pinceladas de la ley de contratos seguros del 80, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente los seguros están para ganar dinero. Y cuando tú vas a dar un parte, puedes llegar a tener problemas aunque tengas razón, ¿no? Porque siempre van a poner pegas solamente para no cubrirte, ¿no? En temas de plazos, de forma, de contenido. Así que es mejor que vayas preparado para que no te dejen de cubrir, ¿no? Ese riesgo. Capítulo 8. Vamos con las comunidades de propietarios y la ley de propiedad horizontal. Pues eso, empezamos con ¿qué es la comunidad de propietarios? ¿Qué es la ley de propiedad horizontal? Empezamos por ahí. Luego, ¿qué es la división horizontal de un edificio y los estatutos de la comunidad? Si es obligatorio, no es obligatorio, por qué es necesario, si es recomendable o no. Vemos la junta de propietarios y sus funciones, porque te va a tocar sí o sí ser presidente, vicepresidente, tesorero, en fin, las diferentes funciones que te iré explicando, lo que tienes que hacer con cada una, y luego ya si decides, en base a todas las cosas que tienes que hacer, que te puedo asegurar que no son pocas, ¿vale? Pues si bien quieres llevar a cabo una gestión activa o una gestión pasiva de esa comunidad de propietarios. Te voy a hablar también sobre las quejas más habituales de los administradores de fincas, cuáles son los desafíos a los que ellos se enfrentan, la morosidad de las comunidades de propietarios, que te va a sorprender muchísimo la cantidad de dinero que se debe en España en las comunidades de vecinos, ¿vale? ¿Cuántos morosos hay? Y además te lo cuento con cifras, te cuento cuántos pisos me parece que eran de 120.000 euros, ¿no? Se podrían comprar con toda esa deuda. Una burrada, vas a quedar sorprendido, no, lo siguiente. Te hablo también de cómo gestionar morosos en las comunidades de vecinos, qué sucede cuando hay humedadas y goteras, un tema que a nosotros nos ha sucedido una vez y es por qué deberías instalar contadores de agua independientes, porque puede haber mucho pájaro que intenta aprovecharse.
Y como digo aquí, ¿no? No pagues más las duchas de tu vecino, ¿no? O sea, no tiene sentido que pagues por un consumo desproporcionado y que no real de otro vecino, ¿no? Y te cuento exactamente lo que has de hacer. También te cuento tu inquilino cómo ha de actuar en la comunidad de vecinos y muchas veces lo que le puede llegar a pasar si da con malos vecinos, ¿no? Las opciones que tienes, cómo puedes actuar e incluso te cuento una decisión muy dura que puedes llegar a tener que llevar a cabo si no funciona la convivencia allí, ¿no? Y eso, bueno, también hablo un poco de convivencia de buenos alimentos en las comunidades de propietarios. Capítulo 9, ya va quedando menos, tenemos 12, gestión de los impagos, desahucio de inquilinos y ocupas. Porque este es el cáncer, de verdad, es el cáncer de todo inversor inmobiliario, de todo magnate del ladrillo. Te hablo del inquilino moroso en España, de los desahucios, la morosidad y los desahucios en Europa en comparativa, ¿vale? A ver si estamos por encima o por abajo. Te hablo del proceso de desahucio express y cómo puedes acortar tiempos, de la ley de enjuiciamiento civil. Nada, 4 cositas, pero porque te quedes con lo más importante. ¿Cómo puedes hacer una reclamación ejecutiva de deuda? ¿Vale? Una vez que ya se te ha ido el inquilino, ¿cuánto tiempo tienes que esperar? ¿Hasta cuándo puedes llegar a hacerlo? Y sobre todo, cómo puedes inscribir a esa persona en un fichero, ¿vale? Para ayudar a otros propietarios. También te voy a contar que puedes llegar a inscribir el contrato en un determinado registro. Te hablo del movimiento Ocupa en España, su manual, que te vas a quedar súper sorprendido. Luego también te voy a contar una fórmula súper importante y súper que no sabe casi nadie, ¿verdad? De momento no hay nadie que se lo haya comentado y me haya dicho, ah, sí, yo ya lo he hecho o ah, sí, ya lo sabía. Y te voy a contar una fórmula para evitar o por lo menos para reducir mucho las posibilidades de que esos ocupas lleguen a entrar en tu vivienda, ¿vale? Te hablo de varios casos reales de ocupación de viviendas, ¿vale? Y para que veas el caradurismo en España. Episodio 10, hablamos de la fiscalidad para viviendas de inversión en España. Aquí te empiezo a hablar de por qué es tan importante procurar una fiscalidad óptima pues, para tu imperio de ladrillo, ¿no? Te hablo de diferentes fórmulas, pero sobre todo trato de que lo lleves de manera organizada y trato de explicártelo. Estoy convencido de que consigo hacerte entender la fiscalidad en España de una manera sencilla, porque normalmente es la parte más tediosa para cualquier inversor. O hay gente que incluso no se mete porque dice, es que si yo invierto tengo que pagar impuestos. Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Y cuanto más impuestos pagues, significará probablemente que más dinero ganas. Pero también puedes optimizar esa fiscalidad, ¿no? Y te lo cuento de un modo muy sencillo, para nada aburrido y de una manera en la que puedes ahorrar mucha pasta si sigues estos consejos, ¿vale? Así que bueno, empezamos un poco con la digitalización, cómo puedes ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero en trámites, y es algo muy sencillo que no todo el mundo hace todavía. Te hablo de los gastos deducibles que sí puedes o no puedes desgravar, ¿no? En tu declaración de la renta o de la empresa. Luego también te hablo del pleno dominio, usufructo y nuda propiedad, porque en función de eso, esa tipología o de esa casuística, digamos, esa responsabilidad jurídica de los inmuebles, pues tienes que funcionar de un modo o de otro. Te hablo de la reducción del 60%, ¿vale? Que bueno, que ahora con la vivienda será 50%, pero bueno, lo veremos. Igual revertimos la situación, pero bueno, quédate con reducción del 60 o del 50%. Te explico cómo funciona exactamente, cómo puedes acceder a ella y algunos trucos para ese alquiler de habitaciones, cómo puedes hacerlo para, bueno, y también para el alquiler de vivienda habitual, cómo puedes demostrarlo en caso de que llegues a recibir un requerimiento de Hacienda para quitarte esa reducción y meterte una multa, ¿no? Hablamos también de la amortización de bienes muebles e inmuebles, porque hay gente que lo mete todo en gasto deducible y no es así. E incluso la amortización, te voy a dar una idea de cómo tienes que deducir un aspecto contable de tu vivienda para ahorrarte cierto dinero todos los años, ¿vale? Porque si no, Hacienda te va a crujir después, ¿vale? O sea que más vale que te lo hayas aplicado. También te hablo de cómo declarar los impagos de tus inquilinos, también de los ingresos de alquiler de la comunidad de propietarios. Me refiero, ¿cómo hacerlo, no? Pues esas propiedades que tiene el edificio y tal, que está dedicado, por ejemplo, un local del edificio, pues que está dedicado a un negocio, ¿no? Y lo tenéis alquilado como comunidad de propietarios. Te cuento cómo se hace. También cómo procurar una buena gestión documental, qué es lo que necesita tu asesor fiscal, ¿vale? Porque zapatero a tus zapatos. Cómo funciona el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, cómo conseguir el valor catastral de tu inmueble, simulación importante, cuántos impuestos se pagan en IRPF, cuánto se paga en IRPF por viviendas alquiladas y sin alquilar, y tanto si estás en España como si estás en la Unión Europea, como si estás incluso fuera de la Unión Europea.
Es decir, si no eres residente, ¿vale? Si no eres residente comunitario, que se dice, ¿vale? Eres extracomunitario. Continuamos con el arma de destrucción masiva de Cristóbal Montoro, que más te vale tener esto bajo control, si no te puedo asegurar que puedes llegar a verte en la mayor de las ruinas. Y te cuento casos concretos y cómo evitarlo. E incluso si has llegado a estar o si estás en esta situación, cómo puedes revertirla. Te hablo de las ganancias y pérdidas patrimoniales y cómo puedes llegar a pagar muchos miles de euros menos en esas declaraciones. Te hablo también del régimen fiscal de la SEDAP y también de las inspecciones de Hacienda, que es lo que debes hacer. Luego te recomiendo un documental súper importante, de verdad, para mí es clave para entender cómo funciona la Hacienda en España. Y luego, bueno, otros temas fiscales menores, pero también muy importantes. Capítulo 11, venga, vamos allá, que nos queda poco. Herencias inmobiliarias y cómo preparar la sucesión de tu imperio inmobiliario. Porque tan importante es crearlo como luego pasarlo a la siguiente generación, ¿no? Empezamos a hablar de los conceptos clave del derecho sucesorio en España. Te explico cómo empezó hace muchísimos años los impuestos, cómo empezaron los impuestos a la muerte. Luego, las plusvalías municipales, que es un impuesto del que nadie habla y muchas veces es incluso el peor, ¿vale? Porque puede ser una burrada lo que tienes que pagar, tanto por herencia como por venta, ¿vale? Pero bueno, lo he metido todo en este episodio, en este capítulo. Te hablo también de la situación actual de las plusvalías municipales, porque es algo bastante polémico y vas a ver por qué se cobra. Seguimos hablando de los impuestos de sucesiones y donaciones, hacemos una comparativa de España y del mundo, hablamos de una asociación que lleva unos años luchando por este impuesto de sucesiones y donaciones. Hablamos de cuáles son las mentiras que nos cuentan los políticos para convencernos de que hay que pagarlo, ¿vale? Y es que no se sostiene ninguna de los principios que estipulan. Te cuento 6 casos reales de renuncias a herencias y españoles arruinados por los impuestos. Increíble, ¿eh? Increíble. Te voy a dar mi opinión, me voy a mojar muchísimo, te voy a dar mi opinión sobre el ISD y sobre las plusvalías municipales. Vamos a ver en qué consiste la redistribución de la riqueza según lo entienden los comunistas, los izquierdistas y los políticos, o lo que quieren que creas. Te cuento en 10 pasos muy sencillos cómo tramitar una herencia en España, incluso cómo gestionarla o cómo planificarla, ¿no? De manera óptima y con tiempo. También te digo cómo dejar tu patrimonio bien atado, ¿no? Cómo educar a tus herederos. Y luego te hablo también de una opción muy especial que existe en España para las herencias. Y llegamos al último capítulo, capítulo 12, y se llama Bonus del ladrillo. Y como te decía al principio, esto es un poco un popurrí de diferentes temas que he decidido meterlos aquí todos porque aportan muchísimo valor también, muchísima información y como inversor inmobiliario debes conocerlo, ¿no? Pues bueno, te comento la Ley de Vivienda 2023 en profundidad para que la comprendas, te hablo de por qué o cómo se debe crear un equipo de bienes raíces, te hablo de networking, te hablo de eventos, revistas, asociaciones y clubes del sector inmobiliario, te hablo de las SOCIMIs, te hablo de varias formas de generar ingresos pasivos, te hablo del crowdfunding inmobiliario, de la compra de vivienda con Bitcoin, de la tokenización de activos inmobiliarios y del blockchain, te hablo de una iniciativa de Amazon que yo creo que puede llegar a ser el futuro, ¿vale? Ya ves que Amazon cada vez se está convirtiendo en mayor monopolio, empezó con la música, empezó pues con el e-commerce, continúa con esa biblioteca, esa librería, ¿no? Que tiene montada. En fin, va a continuar con los productos de alimentación y también se mete en el inmobiliario. Así que va a ser un pedazo de monopolio brutal. Igual nos tendríamos que pensar si continuar comprando con Amazon o no, después de lo que te cuento. Hablamos de los contratos de renta antigua y de lo que te haré un pequeño fragmento. También de la transformación de local comercial en vivienda. Cómo puedes hacer para conseguir una rentabilidad brutal, porque hay una oportunidad de negocio súper importante y que muchos inversores pues se han dado cuenta y están en ello. También te hablo sobre las escrituras de tu inmueble, qué haces si las has perdido. Te hablo del portal notarial de Ciudadano para agilizar gestiones. Te hablo por qué deberías vivir de alquiler. Te hablo de 2 ejemplos de super hiper magnate de ladrillo y de principios que deberías interiorizar, ¿no? Para llevar tu negocio a un nivel superior. Y luego te hablo, y esto es súper importante, te hablo, y lo titulo así, los tejemanejes y funcionamiento del mercado inmobiliario español. Te hablo de cómo el mercado inmobiliario es súper rentable, pero a pesar de que tú puedas conseguir ese 8, 10, 15% de rentabilidad,
vas a ver cómo otros corruptos en España se están llevando mucho más sin haber puesto nada o casi nada, ¿vale? Y sobre todo por qué los políticos una y otra vez se les llena la boca hablando de ese artículo 47 de la Constitución española, hablando de por qué todo el mundo tiene que tener derecho a una vivienda, a lo mejor sin pegar palo al agua y tal, ¿no? ¿Por qué capitalizan eso para su propio beneficio y no del ciudadano, ¿vale? Luego al final te hago pues unas reflexiones finales para todo lo magnate de ladrillo. Te vuelvo a plantear el plan de magnate de ladrillo para que le vuelvas a dar una vuelta y ver cómo ha cambiado después de haber leído el libro. Luego te doy las 63 reglas, ¿vale? Esto ya fuera, ¿vale? De los bonus. No te lo he dicho, fuera de los bonus. 63 reglas para convertirte en un buen magnate de ladrillo. Y bueno, luego otros puntos también súper importantes que te los dejo ahí para seguir aprendiendo y seguir ayudando a los demás. Y oye, para ayudarme a mí también, cuando compres la Biblia del magnate de ladrillo a través de Amazon, pues para que me des una reseña, porque oye, al final es un poco el agradecimiento pues por todo este trabajo, ¿no? Pues para posicionarme y para seguir ayudando a más personas. Así que bueno, llevamos ya un poquito de tiempo, te he explicado todo el índice de contenidos, todo lo que incluye el libro, pues transparencia total para que veas que no es moco de pavo, que comprendas por qué hay casi 400 páginas, pero sobre todo para que entiendas por qué decidí llamarlo la Biblia del magnate de ladrillo. Porque el contenido para mí es brutal. Hay muchísimo, no me limito solamente a decir cómo puedes conseguir oportunidades, sino que te cuento todo el background, todo lo de alrededor. Porque para mí, un sector que probablemente sea el sector en el que más dinero estés metiendo de por vida, porque piensa, ¿cuáles son las mayores compras de tu vida? Tu casa. Pero si tienes 10 casas, 15, 20 casas, entonces casi todo el dinero, casi toda la pasta la has metido en este sector. Y máxime porque lo estás haciendo a través de apalancamiento, que es una promesa de devolución de dinero en 20, 30, 40 años. Así que cuanto mejor comprendas el sector en el que estás poniendo tanta pasta, tantas promesas, no solamente para ti, sino para tu familia, creo que mejor tira. Así que no solamente es 10% cash flow o cash flow 10%, sino que hay muchísimas cosas por detrás que tienes que entender. Así que estoy convencido de que con este libro vas a tener una versión mucho más holística, mucho más completa, complementada, como quieras llamarlo, de lo que es en realidad el sector inmobiliario. Así que nada, te dejo con esto y como siempre, felices inversiones y que seas muy feliz, porque ahora sí que sí, con la Biblia del magnate de ladrillo, tu libertad financiera sí que está más cerca. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!